clase de semiología, ¿no? ¿Se escucha? Por favor, díganme. Doctor, buen día. Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar hoy día de semiología del aparato cardiovascular, ya que hemos terminado aparato respiratorio, entramos a cardiovascular. Entonces, la anamnesis o interrogatorio constituye el método importante del examen cardiovascular. Se debe dedicarse el tiempo que sea necesario. A veces por sí solo es diagnóstico. Un 50% es con anamnesis, 30% con exploración física, 10% con electrocardiograma, 5% con radiografías y 5% con laboratorio. Aunque este es variable en cada enfermo, por ejemplo, el diagnóstico de angina de pecho, el interrogatorio representa 100%, mientras infarto agudo de miocardio y el infarto de miocardio lo se hace con electrocardiograma de las enzimas cardíacas. Aló, buenos días, perdone. Habla con él, sí, dígame. No habla. Bueno, para esta anamnesis siempre será necesaria la destreza, la intuición, la perspicacia, que solo adquiere con la experiencia para sortear cada situación. En relación al modo de comienzo y forma evolutiva, existen enfermedades cardíacas de inicio súbito, como infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón, ¿no? Son súbitamente pueden iniciar. Y otras enfermedades de inicio paulatina o progresivo, como la hipertensión arterial, ¿no? En forma progresiva, corazón pulmonar crónico también y cardiopatía reumática. Es importante iniciar siempre con historia clínica, tomando en cuenta la identificación del paciente. Para esto, entonces, preguntamos la edad, ¿no es cierto? Aquí, la edad es importante en la cuestión. Entonces, siempre la cuestión tenemos que tomar en cuenta la edad. No me va a decir que está con dolor torácico, entonces va a infartar un niño o un joven, la cuestión, ¿no? Entonces es un poco difícil. Probablemente el dolor torácico sea de otra causa, la edad. Entonces, es importante porque la edad es importante porque la frecuencia de ciertas cardiopatías está en relación a los grupos etarios. Las cardiopatías congénitas son frecuentes en lactantes y en los niños. En nuestro medio, ¿no? Por razones no bien explicadas, no se ven con frecuencia las formas de cardiopatías cianóticas, cardiopatías congénitas cianóticas. Casi siempre se trata de cardiopatías congénitas acianóticas. Ojo, aquí vemos entonces acianóticas, destacándose que ya en la etapa de lactante suele hacerse el diagnóstico de comunicación interventricular, ¿no? Es la cardiopatía congénita cianótica. Mientras los diagnósticos de comunicación interauricular
y persistencia del conducto arterioso suele hacerse en el lactante mayor o en el niño preescolar. Estoy hablando aquí de 8,5 de la altura. La fiebre reumática activa con su mayor secuela de carditis reumática, o sea, de valvulopatías, ¿no? En menores siempre de 5 a 15 años. No puede haber casi en niños menores, puede haber muy raro, y también en los viejos casi no hay. Mientras corazón pulmonar crónico afecta a los adultos, son complicaciones tardías de neumopatías, aquellos que han tenido enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? En adultos mayores se hace frecuente hipertensión arterial y cardiopatías isquémicas. Cardiopatías isquémicas quiere decir aquellos que están en condiciones de hacer infarto. Luego hablaríamos en cuanto al sexo, si tiene importancia en el sexo. En mujeres es más frecuente hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica en los varones, porque los varones son fumadores, comen mucha grasa, pueden ser obesos, etcétera, ¿no? Luego hablaremos de su ocupación, también es importante. Enfermedades ocupacionales en ciertas profesiones pueden provocar lesiones pulmonares crónicos y a la larga complican con corazón pulmonar crónico. Individuos de profesiones sedentarios, aquellos que no caminan, y más aún están sometidos a situaciones de estrés, son propensos a la hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, o sea, enfermedades cardíacas coronarias, angina y infarto. Algunos bancarios pueden haber eso, ¿cierto? Y luego también es importante la raza de la cuestión. Algunas enfermedades pueden atacar preferentemente en determinadas razas, como tromboangiitis obliterante, es en la raza más de los judíos, mientras las patologías como anemia falciforme e hipertensión arterial es frecuente en la raza negra, más que la raza blanca. Entonces, más ellos tienen entonces esa hipertensión arterial y con las complicaciones que están evolucionando. También es importante su procedencia, de dónde viene, de dónde es. Es importante conocer la procedencia del paciente, pues determinar si viene de una zona endémica chagásica. Los sujetos de zonas tropicales pueden tener cardiopatía anémica, o sea, anemia, por infestación parasitaria, ya sea ancilostoma duodenal indicator americanos, ¿no? Entonces ellos son vulgarmente que llaman chupasangres. La anemia también desencadena la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Los sujetos procedentes de zonas altas, o sea, de aquí, de nuestras zonas altas o de altura, la cuestión, ¿no es cierto?, pueden tener eritrocitosis patológica de altura, que tenemos mucha sangre, ¿no es cierto?, que podrán evolucionar con corazón pulmonar crónico, la cuestión. Aunque no sea 100%, pero sí mayoría evolucionan con eso. Luego también nos interesa sus hábitos. Definitivamente está comprobado el efecto perjudicial del tabaco para cardiopatía coronaria y la insuficiencia arterial de miembros inferiores. Antecedentes de tabaquismo es frecuentemente en los enfermos arteriales, especialmente como tromboangiitis obliterante de Buerger. Igualmente es un factor fundamental para EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que complica con corazón pulmonar crónico a la larga o tardíamente, diremos. Hablaremos ahora los principales síntomas del aparato cardiovascular que vamos a hablar son los siguientes: dolor torácico, palpitación, disnea, tos, expectoración, hemoptisis, síncope, sibilancias, alteraciones del sueño, edema, cianosis, fatiga y posición de cuclillas, ¿cierto? Entonces, ahora iniciaremos a hablar lo que es el dolor. Entonces, ¿por qué el dolor? Dolor precordial o retroesternal llamamos. Puede ser de origen cardíaco, o sea, del miocardio, puede ser del pericardio, puede ser de aorta, pleura,
mediastino, esófago, estómago, propiamente dicho de la pared torácica. A pesar en el aparato respiratorio, estas cosas hemos hablado ya del mediastino, esófago, propiedad de pared torácica, ¿sí, no es cierto? Ahora veamos dolor en isquemia del miocardio, ¿no? Dolor en isquemia del miocardio, ¿no? Listo, dolor en isquemia del miocardio. Se admite el dolor de origen de miocardio, de origen isquémica, sea debido a la hipoxia. Ocurre por desequilibrio entre la oferta y consumo de oxígeno, por la estimulación de las terminaciones nerviosas de la adventicia, de las arterias y del propio miocardio, y por sustancias químicas liberadas durante la contracción. La causa más común de la isquemia miocárdica es la ateroesclerosis. Ojo, esta ateroesclerosis, hemos dicho siempre, son en personas mayores. Se obstruyen las arterias, donde están los lípidos, plaquetas y otras sustancias, calcio, no todos esos, entonces obstruyen las arterias coronarias. Entonces, es la ateroesclerosis coronaria en un 90%. Y un pequeño porcentaje de origen embólico, un émbolo puede llegar ahí, o espasmo arterial, asumiendo características especiales de angina de pecho e infarto de miocardio. Inclusive dice que es muy frecuentemente aquellos que utilizan la cocaína, entonces prácticamente llegan a un espasmo arterial, también pueden infartar. Pero aquí la historia clínica es la técnica más importante para hacer el diagnóstico de las causas del dolor torácico. Ojo, historia clínica es lo más importante. En la evaluación semiológica deben ser preguntados lo siguiente. Siempre preguntamos, ¿dónde te duele? Entonces, hay, digamos, dolores torácicos o dolor retroesternal típicos, atípicos. Cuando es típico, entonces queremos saber localización, carácter del dolor, ¿no? Irradiación del dolor, intensidad del dolor, duración, frecuencia, factores desencadenantes o agravantes, factores atenuantes y síntomas concomitantes. ¿Qué síntomas más acompañan, no es cierto? Los cuales pueden preceder, acompañar el dolor. Las características semiológicas del dolor cardíaco son los siguientes. Ahí hablamos de localización, ahí está. Es retroesternal. Siempre nos dicen aquí, de señala, retroesternal. Carácter del dolor o tipo de dolor, si quieren. ¿Eh? Dolor anginoso es casi siempre tipo constrictivo o opresivo te dicen, teniendo en cuenta el paciente la sensación de algo que lo aprieta en la región retroesternal. Irradiación, ¿a dónde va ese dolor? ¿Está ahí nada más o va a otro lugar? La irradiación del dolor está relacionada con su intensidad. Cuanto más intensa, mayor probabilidad de irradiarse. El dolor por obstrucción de una arteria coronaria puede tener diversas irradiaciones. Puede ir, digamos, pabellones auriculares, maxilar inferior, puede ir a la nuca, región cervical, miembros superiores, hombros, región epigástrica o región interescapular hacia atrás. Pero lo más típico siempre te dicen, mira, me duele en el pecho, al hombro izquierdo, al brazo, antebrazo izquierdo, te dicen algunos, ¿no? Duración, ¿cuánto tiempo debe durar este dolor? Dolor en angina de pecho tiene una duración de 2 a 3 minutos, raramente puede sobrepasar 10 minutos, ¿no? Apenas hipoxia miocárdica, ¿no? El dolor de angina inestable es más prolongado, puede llegar a durar hasta 20 minutos. Inestable. Aquí existen algunos necrobióticas, pero dolor en infarto de miocardio ocurre alteraciones necróticas, puede durar más de 20 minutos, pudiendo llegar a algunas horas la cuestión, es ya dura más porque ya le infartó ya, ¿no es cierto? Intensidad del dolor, pues, ¿cómo es tu dolor? Duele fuerte, poco, como quieras. La intensidad del dolor varía de acuerdo con el grado del compromiso isquémico, pudiendo ser clasificados, puede ser un dolor leve, moderado
o, digamos, dolor intenso, ¿no es cierto? Factores desencadenantes o agravantes. El dolor en la angina de pecho ocurre casi invariablemente con esfuerzos físicos, ojo, angina de pecho, con esfuerzos físicos, tales como emociones, taquicardia, frío, después de la ingestión de comidas copiosas, ¿no es cierto? Entonces ahí puede haber dolor. Entonces, como hacen caminatas, duele, entonces se sientan, desaparece el dolor, ¿no? Y mientras en el infarto de miocardio, el dolor inicia usualmente cuando el paciente está en reposo, especialmente en las noches, sin ningún esfuerzo. Factores atenuantes del dolor. El alivio del dolor en reposo es una de las características fundamentales de la angina de pecho. El uso de vasodilatadores coronarios también hace desaparecer el dolor, también es en angina de pecho, ¿no? Manifestaciones concomitantes, dolor torácico intenso, acompañado de náuseas, vómitos, sudoración fría, sugiere que es infarto de miocardio, ¿no? Infarto de miocardio, ¿cierto? Dolor precordial durante crisis de palpitaciones puede ocurrir por isquemias provocadas por taquiarritmias. Ojo, personas, ancianos, diabéticos, no presentan dolor torácico si no se acompañan más bien de náuseas, vómitos, sudoración fría, disnea, vértigos. Entonces, esos pacientes silenciosamente infartan, diabéticos y personas. No todos, algunos, ¿ya? Ojo. Pero, ¿no? También es importante tomar en cuenta los factores de riesgo coronario, se llama eso. Riesgo coronario de enfermedades asociadas. ¿Quiénes son factores de riesgo coronario? Pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, hiperlipidemia, obesidad, sedentarismo, uso de anticonceptivos orales, estrés psíquico o emocional, prolongado, historia familiar, factor genético, pacientes de edad que sean más de 45 a 65 años. Entonces, para mí, si tienes un paciente, digamos, obeso, o que tiene 50 años, 60 años, que está con dolor tipo opresivo, probablemente está infartando, ¿cierto? O paciente que es fumador también, la cosa, entonces, porque ya tiene factores de riesgo. Si tiene, pues, un niño, un joven de 17, 18, 25, 30 años, puede tener dolores torácicos por otras causas, la cuestión, ¿cierto? Entonces, eso también entonces, me llama atención. Entonces, prácticamente determinar, ¿está infartando? ¿Es infarto? ¿O es otro tipo de dolor? Será entonces el electrocardiograma. Si hay dudas ahí, pediré las enzimas cardíacas, todo. Pues, recién después puedo liberar, usted tiene solamente dolor muscular, tal cosa, tendré que decirlo, ¿cierto? Muchos en los hospitales la cuestión, le dan un analgésico, con el analgésico aliviado, entonces el paciente mismo dice, me voy nomás, estoy bien ya calmó, pero va a la casa, pasa el efecto del analgésico, otra vez el dolor, el infarto se ha extendido, es un infarto muy grande, ya a morir nomás ya las cosas. Ya, varias veces se ha visto esas cosas, ojo. Luego, dolor de origen aórtico, de la aorta. En la aorta puede haber aneurisma de aorta. No provoca dolor. Muchos trabajadores, pacientes ya de edad que entran, entonces siempre se dilata la cosa, no provoca dolor, más pero más la disección aguda de la aorta, disección, la parte íntima llega a romperse. Pero ¿en qué casos pacientes que están asociados con hipertensión arterial? La disección aguda de la aorta determina cuadro doloroso importante, con inicio súbito, muy intenso de tipo lancinante, ¿no? De localización retroestelar en la cara anterior del tórax, con irradiación para el cuello, región interescapular y hombros,
Durante la crisis dolorosa, el paciente está inquieto, se echa, se levanta, se revuelca en la cama, adopta posiciones extrañas, comprime el tórax en su almohada, queriendo obtener algún alivio del dolor, ¿no? La separación de las capas de la pared arterial, particularmente la adventicia, con súbita distinción de las terminaciones nerviosas ya situadas, estimula las terminaciones nerviosas del plexo aórtico, determinando el dolor. Existe también esto. Claro, por supuesto, se confunde algunas veces con infarto de miocardio. Lo primero, algunos dicen, toma el electrocardiograma de la cuestión porque el dolor. No hay nada, está normal la cuestión. Entonces, si es paciente hipertenso o algo, entonces uno sospecha, es entonces disección de la aorta, la ruptura de la capa íntima de la cuestión. Luego hablaríamos dolor de origen pericárdico, el pericardio que protege al corazón. El dolor de la inflamación del pericardio es más aguda que la angina de pecho. Se localiza en la región retroesternal también. Y se raya al cuello, puede ser de tipo constrictivo, también algo comprime, peso, opresión, quemazón de gran intensidad. Acostumbra a ser continua durante varias horas. No se relaciona con el ejercicio. Se agrava con la respiración. Se inspira o respiración profunda, aumenta el dolor. Con el decúbito dorsal, cuando se echa también decúbito dorsal, también aumenta el dolor. Con los movimientos y con los movimientos en la cama, con la deglución y con los movimientos del tórax también aumenta el dolor. Paciente tiene algún alivio cuando se inclina el tórax hacia adelante, ¿ya? O se coloca en posición genopectoral. Esa posición busca, ¿no?, para aliviar su dolor al paciente. El mecanismo probable de dolor de la pericarditis es el frote de las membranas, una rápida distensión del saco pericárdico por líquido. Entonces, otro también la cuestión es el dolor. Del dolor de origen psicógeno, esos pacientes que están tensas, ansiosas, deprimidas, o la cuestión, hicieron préstamo del banco, la cuestión que no se puede pagar, o se le murió un familiar, la cuestión no duerme, también hecho está. El dolor de origen psicógeno ocurre en individuos con ansiedad y o depresión, pudiendo hacer parte del síndrome de astenia neurocirculatoria o neurosis cardíaca. El dolor se limita en la punta del corazón. Acostumbra a ser dolor sordo, persiste por horas o por semanas y acentuándose cuando el paciente tiene emociones desagradables. No se relaciona con los ejercicios físicos. El dolor puede acompañarse de palpitaciones, disnea suspirosa, inestabilidad emocional y depresión. Aló. Dígame. Ya, ahora dígame, Víctor, dígame. Ya. Mira, te doy para antes de las 9, ¿sí? Hoy día, antes de las 9 de la mañana, al consultorio. No, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Más tarde, 3 de la tarde, 3:30. No, tómate hasta un paracetamol para bajar la fiebre, ¿ya? Sí. No, eso nomás todavía hay que verlo, pero no es pues eso, solamente estoy andando para tu fiebre que me dices. ¿Listo? Y más tarde nos vemos. ¿Cómo? Claro, venga nomás, vamos a hablar de esto, ¿ya? Bueno, no, mejor hablaremos. Listo, ya, hasta luego, hasta luego. ¿Listo? Entonces, el dolor puede desaparecer con el ejercicio físico. Estamos hablando de dolor de origen psicógeno. Con analgésicos
tranquilizantes, antidepresivos o con placebos la acción desaparece. Entonces, a este paciente que tiene su disney de origen psicógeno, somételo, aunque sea a un deporte, él practica normalmente, ya no hay el dolor, la acción, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Ahora, puede haber dolor torácico a nivel mamilar, o sea, donde está la mamila. Dolor casi nunca es de origen cardíaco. Puede ser psicógeno o causando por distensión del estómago o ángulo esplénico del colon. Entonces, ellos siempre te señalan con un dedo índice, aquí es el dolor, ¿no? Entonces, es el típico de ellos. También puede haber dolor en las articulaciones condrocostales, acompañado de signos inflamatorios, dolor que se exacerba con la palpación, que es característico de osteocondritis. O sea, palpas o comprimes, hay dolor. O con el estetoscopio mismo, al auscultar, comprimes, también se desencadena el dolor. Es el típico de los de osteocondritis. ¿Listo? Luego pasaríamos a otro síntoma que es las palpitaciones. También es otra la cuestión que caminan, me palpita el corazón. Palpitación es la percepción consciente, pero desagradable, de los latidos del corazón debido a variaciones de la frecuencia, irregularidad del ritmo, aumento de volumen sistólico o de contractibilidad del miocardio. No son raros los pacientes que refieren palpitaciones como una expresión de problemas emocionales, somatización de su angustia. Ejemplo, latidos muy fuertes, ellos pueden sentir latidos muy fuertes, temblor en el corazón deja de latir, dicen, ¿no? Ya, ahorita voy a morir, la cosa no late, ya sienten eso. Pueden ser causa frecuente de factores desencadenantes de palpitaciones temporales, claramente relacionados con el uso de alcohol, temporales, como el uso de alcohol, nicotina del cigarrillo, hierba mate, anfetaminas, cocaína, ¿no? Descongestionantes nasales, porque tienen pues, simpáticos miméticos, descongestionantes nasales, té, café, Coca-Cola, broncodilatadores beta 2 agonistas que utilizan para asma. Los síntomas que se asocian son sudoración fría, lipotimia, náuseas, dolor precordial. Lo más frecuente, existen tres tipos de palpitaciones. Ahí lo tienen, palpitación de esfuerzo. ¿En qué consiste palpitación de esfuerzo? Surgen con el esfuerzo físico, desaparecen con el reposo. Los cardiópatas se acompañan de disnea. Las palpitaciones se inician más o menos súbitos y desaparecen en forma gradual algunas veces. 2. Palpitaciones por alteraciones del ritmo cardíaco. Ese ritmo cardíaco, entonces hablaríamos de las arritmias cardíacas, ya, ¿no? Irregularidades en el corazón, en el ritmo. Se origina por arritmia cardíaca, principalmente extrasístoles. Puede haber extrasístoles supraventriculares o ventriculares, taquicardias, bradicardia significativa, bloqueo de aurículos ventriculares, puede ser de segundo grado o total. En los casos de que la fuerza del corazón, la fuerza de contracción ventricular está aumentado en las psiconeurosis, en las fístulas arteriovenosas. El paciente lo percibe como un vuelco de su corazón o pinchazo, molestias que van seguidas de una sensación de paro cardíaco que produce angustia o temor al paciente. En taquicardia paroxística, es paroxística, se aparece bruscamente, la paroxística es su nombre, ¿no? Las palpitaciones estallan bruscamente al iniciar la crisis y desaparecen en forma brusca al ceder. Son episodios de taquicardias paroxísticas, ¿no? También la fibrilación auricular o el flutter auricular es común que el enfermo no percibe palpitaciones a menos que se les presente en forma brusca. Entonces las fibrilaciones lentamente entran, entonces casi ellos no perciben. Algunas veces, claro, puede aparecer paroxísticamente, ahí sí lo perciben la cuestión, se quejan la cuestión. 3. Palpitaciones asociadas con disturbios emocionales, ¿no? Los pacientes que están totalmente con sus problemas ya psicológicos, todo lo cierto, puedan ser parte del dolor precordial, disnea suspirosa, llamado neurosis cardíaca, o síndrome de pánico, cuyo origen resulta de las agresiones
emociones, castigo, miedo, amenaza, desajuste conyugal, problemas económicos, insatisfacción sexual, pérdida de un miembro de la familia o de un amigo, etc. Desde el punto de vista clínico, cuando el paciente refiere que sufre de palpitaciones, es importante averiguar antecedentes de afecciones cardíacas, arritmias, hipertensión arterial, nefropatías, hipertiroidismo, anemia, feocromocitoma, medicaciones que recibe el paciente y algunos alimentos que puedan ser causa también. Se debe considerar la posibilidad de que solo se deben a problemas emocionales también algunas veces. La mayoría de los pacientes consideran que las palpitaciones siempre denotan cardiopatía grave, por lo que viven con el temor de una muerte inminente. Esta preocupación aumenta su ansiedad y con ella la actividad del sistema autonómico, que de alguna manera incrementa la contractibilidad cardíaca y la sensibilidad, ¿no?, en grado suficiente que les permite percibir sus propios latidos durante lapsos variables. De este modo, el paciente ingresa a un círculo vicioso que lo pueda conducir a un estado de neurosis grave e incapacitante. Los digitálicos. Muchos pacientes cardíacos utilizamos los digitálicos. Dosis usual, pero ese dosis usual a veces puede intoxicar la cuestión, ¿no? Los digitálicos pueden ser causa de taquicardia, bradicardia, arritmias supraventriculares, bloqueos auriculoventriculares en diverso grado, extrasístoles aisladas, bigeminismo, trigeminismo, taquicardia ventricular. Todas ellas son capaces de producir palpitaciones. Estas palpitaciones de intoxicación digitálica serán más frecuentes cuando existe, ojo, hipopotasemia, hipomagnesemia, insuficiencia renal, ya sea aguda, crónica, pacientes hipóxicos, como digamos, hipóxicos son ellos, ¿no? O pacientes de edad. Entonces, con dosis usuales ellos se intoxican, presentan estas arritmias, entonces también son palpitaciones que pues, ojo, todas estas cosas que estamos hablando son preguntas, la cuestión del ENAN, la cuestión de las residencias, a pesar de la cuestión, lamentablemente, tengo que mencionar, pero sí son preguntas del examen, es la cuestión. Luego, después de estas palpitaciones, entraríamos a otro síntoma que es la disnea. Etimológicamente, disnea significa dificultad de respirar, sensación falta de aire. Los pacientes refieren diciendo que la respiración no les satisface, que les falta el aire o que sienten ahogo, asfixia u opresión. Es una molestia subjetiva. Cuando el problema es más grave y se acompaña de polipnea, aleteo nasal, cianosis, la disnea es objetiva. En cuanto a su causa, la disnea puede ser de 5 tipos. Ahí tiene. Disnea fisiológica. Perdón, eso no es fisiológica. Disnea. Ya, entonces aquí antes hablaremos. Entonces, en cuanto a su causa, la disnea puede ser de 5 tipos. De origen cardíaco, vamos a hablar ahora. 2, origen respiratorio, ya hemos hablado. 3, alteraciones metabólicas. En alteraciones metabólicas, su alteración física y química es de la sangre. Esto presentan pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, digamos, cuando hacen cetoacidosa, entonces están una respiración, ¿no es cierto? Y también pacientes urémicos, la cuestión, están con una acidosis metabólica en esos casos. También puede ser, o 4, anémicos. ¿Por qué la cuestión también anémico presenta disnea? Originan disnea por acción directa de la anemia sobre el centro respiratorio, la falta de oxígeno, o bien a través de excitación de las zonas sensibles del seno carotidio y de la aorta por vía refleja. Y el 5 es, si quieren, origen psicógeno la acción, ¿no? Esos son los estos, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a desarrollar disnea de origen cardíaco, nos importa la acción, ¿no?
Disnea de origen cardíaco. La disnea constituye uno de los síntomas más importantes en la cardiopatía, que significa sensación consciente y desagradable del acto de respirar. La disnea del cardíaco se debe fundamentalmente, ojo, por las perturbaciones de la hematosis propias del pulmón congestionado por aumento de presión hidrostática capilar pulmonar. ¿No? ¿Saben dónde está eso? De que ocurre debido a la insuficiencia cardíaca izquierda. Presenta sus características propias en cuanto a la duración, evolución, relación al esfuerzo físico y posición que adopta el paciente que le permite reconocer. La disnea de causa cardíaca reconoce diversos mecanismos, pero la congestión pulmonar es la más importante. La insuficiencia cardíaca izquierda o estenosis mitral que dificulta el paso de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, que al disminuir su capacidad contráctil no se logra vaciar completamente durante el sístole. Permite acumulación de sangre en la cavidad, o sea, en la aurícula izquierda, determinando dilatación de esta aurícula, aumentando su presión de la aurícula, que en forma retrógrada transmite a las vasos pulmonares, a las venas pulmonares o los vasos pulmonares, si quieren. Cuando existe aumento de presión hidrostática capilar pulmonar, líquido trasudado inicialmente se difunde hacia el intersticio pulmonar y luego a los arcos alveolares. Si la cantidad de líquido que difunde es importante, que dificulta gravemente la respiración, debido a que no permite una expansibilidad pulmonar, pero cuando la presión da alcance a valores muy elevadas de la presión hidrostática capilar pulmonar, que normalmente presión capilar, hemos dicho 10 milímetros de mercurio, pero ahora llegó 25 a 35 milímetros de mercurio, donde existe, pues entonces hay salida de líquido al intersticio, a los alvéolos, hay inundación de líquido al intersticio, a los alvéolos, y se originan aquí edema agudo de pulmón. Para hablar de edema agudo de pulmón siempre tiene que estar no solamente congestionado las bases pulmonares, o sea, el líquido en los alvéolos, no en las bases, sino que casi todo el pulmón está lleno de estertores, desde el vértice al base. Entonces hablamos de edema agudo de pulmón, por supuesto, ahora disnea, tos, cianosis, todo, que cuando hay edema agudo de pulmón. La posición horizontal también contribuye a la aparición de disnea. Ojo, si lo pones a ese paciente echado horizontal, ¿por qué? Hay debido al desplazamiento cefálico del diafragma, comprime, ¿no es cierto?, al diafragma. En casos de ascites, hepatomegalia, embarazo, meteorismo, todo esto contribuye a la mayor congestión, a la restricción pulmonar, y cuando el individuo adopta la posición horizontal también, entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si hay posición horizontal, ¿qué está poniendo al paciente en peligro? Pues el retorno venoso aumenta la congestión, ¿no? Ese es el en estos pacientes, la cuestión. Entonces hay que tener, al cardíaco siempre ponle en posición ortogonal, sentado la cuestión. Si lo pones, le obligas la cuestión, porque hay médicos la cuestión van, a ver, señoras, ¿cómo se llama? Échese. Ya, bajan la cama, bajan las almohadas, y el paciente inmediatamente empezó a hacer congestión, hasta pueden entrar en edema agudo rápidamente. Clasificación, aquí recién, la clasificación de la disnea. Clasificación de la disnea, ¿no? En cuanto a su causa, la disnea puede ser clasificada en 5 tipos, ¿no? Disnea fisiológica, hemos hablado de esto ya, en personas saludables que realizan esfuerzo físico intenso sin estar físicamente preparados, ¿no? No he hecho un calentamiento del cuerpo, pues puedo tener mi disnea, ¿no es cierto? Es normal, fisiológico. 2, disnea de esfuerzo, la opción. Disnea de esfuerzo. Es el tipo más común de la insuficiencia cardíaca izquierda, aparece cuando el paciente ejecuta esfuerzo físico, y esto se clasifica a disnea a los grandes esfuerzos, y esto dice en los grandes esfuerzos, aquel que surge después de un esfuerzo físico por encima de lo habitual para aquel paciente, caminar grandes distancias, ¿no es cierto?, o acto de ascender a la escalera, o sea, a la escalera o las gradas, la cuestión. Entonces ahí voy a presentar mi disnea. B, disnea a los medianos
esfuerzos. En esta disnea los medianos esfuerzos ocurre en las actividades habituales antes realizadas sin dificultad. Ejemplo, caminar 1 a 2 cuadras a paso normal o caminar 100 metros planos, ¿no? C, digamos, disnea a pequeños esfuerzos. Ocurre durante las actividades rutinarias de la vida, ejemplo, caminar pequeños pasos o al momento de cambiarse la ropa, ¿no es cierto? Y 3, hablaremos disnea de cúbito, echado, la que ya sienten disnea. Es el que surge cuando el paciente se pone de posición horizontal o de cúbito dorsal. Para su mejoría, el paciente eleva la cabeza o el tórax utilizando 2 o 3 almohadas o posición semisentado al dormir, llamado ortopnea, ¿no es cierto? La causa de la disnea de cúbito es el aumento de la congestión pulmonar. En esta posición existe el mayor flujo de sangre o retorno de sangre proveniente de los miembros inferiores o del lecho esplágnico. Este tipo de disnea aparece en pacientes echados. Ojo, en la mayor parte de los casos, la disnea del cardíaco se debe fundamentalmente a perturbaciones de la hematosis propias del pulmón congestionado debido a la insuficiencia cardíaca izquierda. No solamente puede ser a la izquierda, o puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, la opción, ¿no? 4, ortopnea. Es la disnea que impide al paciente estar echado y lo obliga a sentarse o estar parado para obtener alivio, para obtener algún alivio. Tripopnea. Ahí tienen tripopnea. Es la disnea que se produce en los decúbito lateral, puede ser derecho o izquierdo. Esta anormalidad generalmente denota derrame pleural unilateral. Si mi derrame está en el lado derecho, entonces este paciente se va a echar decúbito lateral derecho, ¿no es cierto? En circunstancias de que los pacientes prefieren reposar sobre el lado comprometido, ya que esta posición, el pulmón sano, tiene mayor posibilidad de expansión. El lado izquierdo tiene mayor posibilidad de expansión, ojo. Y luego hablaríamos 6, disnea paroxística nocturna. Eso es frecuentemente también existe. Ocurre en la noche, después de que el paciente ha dormido algunas horas, siendo sugestivo de insuficiencia cardíaca izquierda. Este tipo de disnea no debe ser confundido, ojo, no debe ser confundido con sensación de asfixia, sofocamiento relatado por los pacientes, o síndrome de apnea de sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. También esa patología existe, algunos despierto, la cuestión quiero asfixiarme, quiero morir, ya no puedo dormir, ¿no? Entonces, esa es otra patología, la cuestión, otra fisiopatología también tiene. Durante la crisis de disnea puede haber broncoespasmo, ¿no? Responsable de sibilancias, congestión de la mucosa bronquial. Si hay, digamos, una insuficiencia cardíaca izquierda, la congestión, también no solamente el líquido está en los alveolos, también a los bronquiolos se ha llenado, está congestionado. Entonces, estos pacientes escuchan ellos mismos las sibilancias y si nosotros también escuchamos las sibilancias, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones recibe el nombre ya asma cardíaco, no es asma bronquial, asma cardíaco, ¿ya? En crisis más graves que esto, allí de la intensa disnea surge tos con expectoración mucosa blanca, blanquecina, rosada, cianosis, respiración ruidosa, presencia de sibilancias, estertores crepitantes. Este conjunto de síntomas lo caracteriza el edema agudo de pulmón, lo que hemos dicho, ¿ya? Entonces, ya se llenó líquido a varios alveolos, no solamente en las bases, ha ido hasta el vértice, entonces el paciente está más cianótico, más disneico, está con una insuficiencia respiratoria, hay estertores crepitantes, inclusive algunas veces no se necesita ni auscultar, está sonando todo, ¿no? Entonces, ya edema agudo de pulmón. Condición más grave de congestión pulmonar, poniendo en riesgo de vida al paciente. ¿Por qué el riesgo de vida? Está en una insuficiencia respiratoria aguda. Si no acudimos, puede llegar a hacer su paro por la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Los pacientes presentan falla ventricular izquierda aguda
¿no? ¿Consecuencia de qué? De crisis hipertensiva, estenosis mitral, infarto agudo de miocardio extenso, son los más propensos de desencadenar cuadro de edema agudo pulmón. Esto se debe a consecuencia del aumento de presión en la aurícula izquierda, luego lo transmite a las venas pulmonares, de tal modo aumenta la presión hidrostática capilar pulmonar, ¿no es cierto? Puede llegar a 25 a 35 milímetros de mercurio, hemos dicho, ¿no es cierto? Después de cierto nivel de presión existe transsudación de líquido al intersticio, a los alvéolos pulmonares, y esto informa brusca desencadena edema del pulmón. La congestión pulmonar, por tanto, es la causa básica de la disnea de los cardiópatas. ¿Ya? 7, hablaremos disnea chain-stop o disnea periódica. También tiene su importancia, esto que se ve casi a diario. Se caracteriza por periodos de apnea. Apnea quiere decir no respira casi, ¿no es cierto? Seguidos de movimientos respiratorios, al principio son superficiales, una respiración algo superficial, más van a transformarse cada vez más respiraciones más profundas, hasta llegar al máximo, después del cual va a disminuir paulatinamente su amplitud hasta una nueva fase de apnea. O sea, que aquí se juegan tres cosas: una respiración superficial, profunda y apnea. Y así sucesivamente, las pausas de apnea tienen una duración de 10 a 30 segundos, puede llegar hasta 60 segundos. Esta disnea no solamente surge en portadores de enfermedades cardiovasculares, en especial en hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. También estos pacientes pueden presentar aquellos que tienen afecciones en tronco cerebroespinal, o sea, hipertensión endocraniana, hemorragia cerebral, en uremia, intoxicación por opiáceos y barbitúricos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se origina esto, no? El mecanismo fundamental o mecanismo fisiopatológico, podemos decir, consiste en lo siguiente. Durante esta fase de apnea ocurre una disminución gradual de la presión de oxígeno y aumento de presión de CO2. La presión elevada de CO2 estimula el centro respiratorio de manera súbita e intensa, produciendo hipercapnia, la cual a su vez determina caída progresiva del nivel CO2 y aumento de oxigenación arterial hasta llegar al nivel insuficiente para estimular el centro respiratorio, el cual deja generar los estímulos responsables por los movimientos respiratorios. Entonces, esa es la causa. 8, intolerancia a los esfuerzos. Disnea y la intolerancia a los esfuerzos ocurren juntas, con gran frecuencia, mas no son síntomas exactamente iguales. Su fundamento fisiopatológico presenta diferencias significativas. Disnea depende básicamente de la congestión pulmonar. Se relaciona con la disfunción del ventrículo izquierdo, o la falla del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Pero si hablamos de la fatiga, algunas veces se confunden esa intolerancia a los esfuerzos con la disnea de fatiga, astenia, ¿no? Entonces, fatiga es una sensación de cansancio o falta de energía al realizar pequeños esfuerzos o en el reposo. Fatiga es un síntoma importante de la insuficiencia cardíaca, estando relacionado con la disminución del débito cardíaco y aprovechamiento inadecuado de oxígeno por la musculatura esquelética, ¿no? Por esa razón, entonces, la disnea, ¿no es cierto? Ahora, la fatiga también puede ser algo igual, pero esta fatiga también existe en otras patologías. Aquí vamos a ver, también relatada por los pacientes en diferentes condiciones clínicas, tales como en anemia puede haber fatiga, enfermedades endócrinas como hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes también, insuficiencia suprarrenal crónica, en EPOC, ¿no? En hepatopatías crónicas, apnea obstructiva del sueño, infecciones. En infecciones también hay fatiga, neoplasias, ansiedad, depresión. No confundir la cuestión, ¿cierto? Ahora, la astenia
es una sensación de cansancio al realizar pequeños esfuerzos. Síntoma importante en la insuficiencia cardíaca también está, que está relacionado con la disminución del débito cardíaco y aprovechamiento inadecuado de oxígeno por la musculatura esquelética. También este síntoma, o sea, este astenia, puede presentarse en otras patologías, ¿no? Como depresión de sodio, o sea, hiponatremia, hipopotasemia, ¿no? Determina también astenia y otras patologías. Entonces, algunas veces se confunde la acción. El paciente te viene, me falta aire, la acción puede estar con fatiga, astenia, o ahora o disnea. Entonces, tienes que diferenciarlo, todo eso, la acción. Entonces, muchas veces nos encontramos la acción, pero me canso, pues me canso la acción, suspiro la acción. Ves pacientes también que están, digamos, con una depresión, también suspira, sí suspiro la acción. Entonces examinas, no encuentras ni soplos, ni taquicardias, nada. Entonces estás con la fatiga o astenia del paciente, la acción. Ese es otro, esto que uno puede confundirse la acción. No queremos cansarles mucho, terminamos aquí. ¿Alguna pregunta? Pero en sí, pues tienen importancia. Todo esto tiene su importancia. Doctor, buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿El dolor de origen psicógeno puede generar complicaciones objetivas? Nada casi. Más su, digamos, su ansiedad, su depresión va a aumentar, sí, pero no casi esto. Uh-huh. Uh-huh. Por eso, mira, tú tienes que, aquí lo que vale es la anamnesis. Son preguntas también del examen, ¿no? Un dolor torácico, con qué lo determinas la cuestión? Radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma, todos, entonces ellos ponen la cuestión, marcan ecocardiograma, entonces aquí es con la buena anamnesis. Entonces este paciente, digamos, digamos, si es angina de pecho, te va a decir que tengo dolor torácico. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Dónde? Dirás todo, localización, toda la cuestión, intensidad, duración, todo la acción. Y después ya, bueno, sigues hablándole o sigue hablando el paciente mismo. Entonces, ahí te dirá la cuestión de que, ¿y qué pasa, digamos, bueno, en qué momento él? Te dirá la cuestión después de la comida o después de hacer esfuerzo físico, la cuestión. O después de que me han dado mala noticia, ya empieza el dolor, la cuestión. ¿Y qué pasa la cuestión cuando tú descansas? Algunos te dicen, me coloco debajo de la lengua las tabletitas, me ha dicho la farmacia, entonces eso me alivia la cuestión. Entonces estás frente a la angina. Mientras del pericarditis, o sea, dolor por pericárdico, por proceso inflamatorio, entonces también algo similar, ¿no? El dolor tipo opresivo, todo. Entonces ellos te van a decir, cuando yo toso, tengo tos o respiro con más profundidad, aumenta el dolor. Ya, muy bien. Ya con eso ya tienes el dato. Y cuando usted se echa la cuestión sin cabeza, sin almohada, sin nada, me duele la cuestión también. Entonces me pongo en esa posición y eso me alivia. O sea, posición del ejercicio, entonces eso les alivia la acción. Entonces, es típico. Entonces, si tú quieres la acción examinar, comprimes con los dedos o la acción auscultas, entonces probablemente hasta el frote vas a encontrar ahí. Entonces, para decir que estás pues con una pericarditis, la cuestión, ¿no? Entonces, hay que hacerlo la diferencia también. ¿Listo? ¿Algo más? Por eso les he dicho, con una buena anamnesis, 50% puedes llegar al diagnóstico. Con la exploración física más, 30%, ya tienes 80%. Exámenes complementarios, algo te van a ayudar para confirmar.